Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hechos. Y vamos a leer el capítulo 27. Todo completo, son 44 versículos. Hechos, capítulo 27. Bueno, ustedes saben, venimos estudiando este libro. Y lo último que pasó fue que Pablo, siendo juzgado por la autoridad romana, apeló a César y ahora deben, siendo él ciudadano romano, enviarlo a Roma. Que sabemos que no es una decisión que haya tomado el poder romano, sino que el Señor le ha dicho: es necesario que vayas y des testimonio de mí en Roma, para que de esa manera se cumpla en el capítulo 28, el último capítulo, que lo vamos a empezar la semana que viene. En el último capítulo del libro de Hechos se cumple lo dicho en el primer capítulo: que seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, Roma es eso, es el Evangelio en lo último de la tierra, es Pablo, el heraldo del Evangelio en lo último de la tierra. Muy bien, antes de leer el pasaje, me gustaría decirles que el título del sermón de hoy es Un líder forjado por Dios. ¿Entienden lo que significa la palabra forjado? ¿Qué es una forja? ¿Alguien sabe, no? Es algo que se usa en la herrería. Si vos querés hacer una espada, tenés que forjarla. ¿Por qué? Porque ¿con qué se hace eso? Con hierro. Entonces el hierro hay que trabajarlo. Bueno, la forja es el lugar donde se pone el hierro, se lo calienta al rojo vivo, el hierro así se ablanda, se puede trabajar, pero igual tampoco es tan blandito, digamos. Algo forjado es algo que requirió mucho trabajo y es algo que firme y es algo que... ¿Se entiende? Bueno, lo que nosotros vamos a ver hoy es un líder forjado por Dios. Y nosotros vamos a ver en este pasaje cómo Pablo comienza su viaje siendo un pasajero más, un prisionero de este barco, y termina convirtiéndose en el líder de este viaje. Ahora, eso no es una mera anécdota, es algo que Dios hace y tiene que ver con que Pablo está demostrándonos aquí. Lucas quiere hacernos ver lo que Dios ha hecho de Pablo. Dios ha hecho de Pablo un líder forjado por Dios. Y la iglesia, cuando lo suban, escúchenlo, va a estar fenomenal. Este fin de semana ayer y el viernes, hubo en Buenos Aires una conferencia que se llamó Ante su Palabra. Uno de los expositores ahí fue Alejandro Pelufo, y yo no escuché el sermón porque no sé si la transmitieron en vivo, pero iban poniendo extractos y él hablaba de esto también, ¿no? De la necesidad que la iglesia tiene de líderes que sean forjados por Dios. La iglesia necesita un liderazgo que abrace y que viva los estándares de Dios. La iglesia necesita personas que estén dispuestas a ser líderes con los estándares de Dios. Digo, ¿no? Porque los líderes forjados por Dios no son los tipos de líderes que el mundo aplaudiría. Nuestro mundo es, como siempre, incoherente y contradictorio. Por un lado, en estos tiempos, nosotros sabemos, la Biblia dice que todo hombre ha sido llamado a liderar, por lo menos su casa o en su trabajo. Todos somos llamados a liderar, los hombres. Ahora, esta sociedad está aplastando esa iniciativa de los hombres. Está queriendo borrar todo aquello que hace que los hombres
se desarrollen como líderes. No estoy hablando aquí de pastores, estoy hablando de el liderazgo. Digo, no sé, cada cual sabe, nosotros tuvimos niñas, pero cuando yo era chico, ¿qué quería yo de juguete para Navidad? La espada de los Thundercats, una arma, todas esas cosas, ¿no? Uno quería eso. No sé si está bien, está mal, no sé, yo no voy a opinar sobre eso porque no. Les compramos una espada un día. Pero, ¿con qué tenía que ver eso? Con algo que los hombres tienen que aprender, que es cuidar, que es proteger. Bueno, hoy en día el discurso es, no. Por un lado está ese mensaje, pero por otro lado está el mensaje de admirar a líderes que lideran de una forma que no le hace bien ni a una familia, ni a una sociedad, ni a nada. ¿Quiénes lideran hoy las empresas o los organismos? ¿Alguien que sirve, que trabaja para los demás? No. En realidad el liderazgo que se aplaude es el liderazgo que está dispuesto a aplastar las cabezas que se ponen en tu camino. Vamos, vos querés ascender en una posición, es elogiable, incluso se lo dice hoy explícitamente, ambición saludable. No existe tal cosa. La ambición no agrada a Dios, no hay forma de que sea saludable. Pero hoy eso se elogia. Entonces si vos hay una posición y vos querés acceder a esa posición, bueno, es loable que vos hagas algo para el que está compitiendo con vos, caiga y sea desestimado. Incluso si hay que hacer algo medio turbio. Bueno, es audaz, es jugado, es valiente, es ambicioso en el buen sentido de la palabra, dice el mundo. Y el mundo, bueno, tiene siempre esos mensajes contradictorios. Ahora, lo lastimoso es si la iglesia tiene esos estándares del liderazgo. Porque cuando nosotros decimos que los hombres tienen que ser líderes, y cuando decimos que la iglesia necesita líderes, tenemos que entender el concepto de lo que significa liderazgo desde lo que Dios enseña. Y nuestro modelo de liderazgo no es una persona hipócrita, no es una persona que está dispuesta a sacrificar a otros para lograr su objetivo, no es una persona centrada en lograr lo que él quiere, no es una persona que ejerce su autoridad con violencia y autoritarismo y pone a los demás bajo sus pies. Nuestro modelo de liderazgo es el Señor Jesucristo. Y también son modelos de liderazgo aquellos que se han puesto bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Pablo es para nosotros un modelo de un líder forjado por Dios, porque era un líder que estaba bajo la autoridad de su Señor y que reflejaba el tipo de liderazgo de su Señor. Digo, esto es algo de lo cual nosotros los hombres solemos hablar. ¿A qué hemos sido llamados nosotros en nuestros hogares? A seguir el ejemplo del Señor, que lideró sacrificándose por la iglesia que él amaba. Ese es el tipo de liderazgo que nosotros buscamos. Y ese es el tipo de liderazgo que Dios forja. Esos son los estándares de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el pasaje de hoy. Vamos a ver a un Pablo que está haciendo evidente en lo que él hace esas características de un líder forjado por Dios. Con esto en mente vamos entonces a leer el pasaje de hoy. La palabra de Dios dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, Roma, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio,
tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente al Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y con mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento en una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Y entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276.
y satisfechos ya aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocieron la tierra, pues veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero, dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces, los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amén. Linda narración, entretenida, ¿cierto? Vamos a ser interesante lo que pasa acá. Bueno, algunas cosas que vamos a hacer es aclarar algunos términos marítimos, porque hay mucha palabra vinculada al mar. Hace un tiempo, en el siglo XIX, hubo un hombre que se dedicaba a todas estas cosas. Digo esto antes de empezar a analizar el pasaje. Hubo un hombre que escribió todo un libro sobre este viaje de Pablo. Y el tipo era navegante y sabía muchísimo de esto y fue analizando. Y es impresionante lo preciso que es Lucas. Lucas no era marinero, Pablo tampoco. ¿Qué eran ellos? Viajeros, frecuentes, muy frecuentes. Pablo se la pasó viajando en barco, entonces sabía mucho. Lucas lo acompañó también, sabían mucho. Y bueno, Lucas seguramente le preguntaba al capitán, todo para después escribir. Y es genial. Incluso, miren, voy más allá. Un detalle, este hombre y varios otros se dedicaron a hacer cuentas y a ver el tema del recorrido de Pablo y a ver qué velocidad promedio podía tener un barco y a dónde lo podían llevar los vientos y todo. Porque esta isla, lo vamos a ver la semana que viene, ¿a dónde llegan ellos? A Malta. Esa es la isla, una isla que existe. Bueno, todos los puertos que se nombran acá, la mayoría siguen existiendo. Son puertos. Es muy preciso, Lucas. O sea, el relato es muy preciso, muy histórico. Y haciendo un cálculo de los vientos, la distancia que se recorre y todo, bueno, da todo perfecto. Las cuentas dan perfecto todo. Obviamente, y lo vemos la semana que viene, es la providencia del Señor también. Ustedes van a ver que Malta es una islita y, bueno, es la mano del Señor también llevando a ese barco a la deriva justo a esa isla, ¿no es cierto? Pero hay mucho detalle muy, muy interesante. Muy bien. Vamos a ver entonces varias características, y se nos van a ocurrir algunas más, sobre cómo es un líder forjado por Dios. Y nuestro primer punto es que un líder forjado por Dios es alguien que inspira en lo demás amor y confianza. Un líder forjado por Dios es alguien que es digno de ser amado y es alguien que es digno de que nosotros confiemos en él. En este pasaje nosotros vamos a ver a 2 personas que aman a Pablo y a una persona que confía en él. ¿Quiénes son las 2 personas que aman a Pablo? Primero Lucas, porque el pasaje dice se decidió que habíamos, y yo acá en mi texto le puse entre paréntesis nosotros. Antes Lucas venía contando su relato en tercera persona. Lucas no estuvo preso con Pablo los 2 años que estuvo preso en Cesarea. No estuvo preso ahí. Pero ahora que Pablo emprende viaje, Lucas lo va a acompañar. Igual Lucas no se fue lejos, anduvo en Cesarea. La mayoría piensa, se aprovechó este tiempo para reunirse con los hermanos y seguir averiguando, porque él ya estaba escribiendo el Evangelio de Lucas, el libro de Hechos. Lucas, si bien no estuvo en prisión con Pablo, estuvo cerca. Ahora Pablo va a emprender el viaje y Lucas va a ir con él. No hay tanto fundamento para afirmar esto. Otro que va con él, ¿quién es? Aristarco, que también era un discípulo y uno de la parte de alguien que había estado con Pablo muchas veces, ahora lo vamos a ver.
Muchos dicen, opinan, y es una opinión nada más, que tanto Lucas como Aristarco fueron haciéndose pasar de alguna forma como esclavos de Pablo. Hicieron este viaje como si fueran siervos de Pablo, para que a Pablo se les permitiera llevarlo. La opción más común es que ellos quisieron ir y que pagaron su pasaje. Y listo. Pero bueno, algunos hablan de eso. Y ahora a lo que yo apunto es a que sí quisieron ir con Pablo en este viaje difícil. Porque si ustedes notaron, hay mucha palabra que habla de un viaje que fue difícil. No fue un viaje fácil. Bueno, termina en un naufragio. Y ellos sabían que iba a ser un viaje difícil. ¿Viste? Si vos vas, si nos vamos a Lobos, ¿qué pasa? La ruta toda derecha, no pasa nada. O sea, es más tranquila. Puede pasar algo, sí, siempre. Pero cuando uno tiene que recorrer un camino difícil, yo no sé si me animaría, por ejemplo, a ir a esas cosas que vos mirás para abajo y hay precipicio. Bueno, ellos sabían que era un viaje difícil. Y lo acompañaron. Vamos al texto. Dice: cuando se decidió que habíamos, nosotros, y acá se agrega Lucas, vuelve a estar Lucas, de navegar para Italia, entregaron a Pablo, lo ponen, fíjense, la palabra entregaron ahí nos hace pensar en casi como si fuera un paquete, se lo dan como un paquete. En realidad, Pablo está preso y tiene que ir custodiado por un soldado romano. ¿Cómo se llama este soldado romano? Julio. Un centurión, es decir, alguien que tiene a su cargo un grupo de soldados de entre 80 y 100 soldados. Y dice acá Lucas, mucho detalle, de la compañía Augusta, una compañía que estaba al servicio del emperador. De repente, Augusto, César, son todos nombres del emperador, todos títulos del emperador. César Augusto se le llamaba. Hoy nosotros lo usamos como nombre, Augusto. Pero en realidad era un título. Augusto significa digno de ser venerado. Fíjense. Y bueno, se embarcan ellos ahí en una nave adramitena, dice ahí. Eso significa que la nave era de un lugar que se llamaba Adramicio, que aclara Lucas que era de ese lugar, Adramicio, Adramitena, que es un puerto de Asia Menor, y que iba a tocar todos los puertos de Asia. Bueno, zarpan ellos y los acompaña Aristarco. ¿Quién es este Aristarco? Nosotros ya lo nombramos en el libro de Hechos. Aristarco es el que en Éfeso, los efesios, dice, lo tomaron a la fuerza cuando fue la revuelta de los plateros. ¿Se acuerdan? Cuando los plateros se enojan con Pablo y le estaba arruinando el negocio. Cuando ellos van y quieren agarrar a Pablo y meterlo preso, no lo encuentran y entonces agarran a dos hermanos que estaban identificados con Pablo, que eran Gallo y Aristarco. Los manotean, los golpean, etc. Él era oriundo de Tesalónica. Aristarco, dice Hechos 20, que acompañó a Pablo desde Grecia a Roma. En Colosenses 4:10 Pablo lo llama compañero de prisiones y también lo menciona en la carta a Filemón. En ambas cartas, tanto en Colosenses como en Filemón, Aristarco se suma a los saludos. Cuando Pablo saluda al final, dice, reciban los saludos de Aristarco también. Bueno, no sabemos qué fue de la vida de Aristarco. Según la tradición, estuvo con Pablo hasta el final. O sea, hasta la muerte, y murió con Pablo. Murió bajo la persecución de Nerón. El hermano Aristarco murió. ¿Qué quiero que nosotros veamos acá? Pablo es un líder forjado por Dios. Y tanto Lucas como Aristarco lo siguen. La palabra líder significa eso, alguien a quien nosotros seguimos. El llamado del Evangelio es ese, seguir. ¿A quién le gusta seguir? A nadie. A todos nos gusta que nos sigan. En todo sentido, ¿no? Vamos para acá, que todo el mundo esté de acuerdo con nosotros. Vamos a hacer así, que todo el mundo... Y el llamado del Evangelio, al final el llamado del Evangelio es ese, a seguir.
Para seguir, ¿qué hay que hacer? Ponerse atrás, ponerse bajo una autoridad. Por eso Jesús dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. El cristianismo, ser un cristiano, significa que nosotros estemos bajo el liderazgo de Cristo. Ahora, ese liderazgo también Dios lo pone en otras personas. En este caso, el líder es Pablo. ¿Cuál es el tipo de liderazgo que es según Dios? Cuando nosotros no seguimos a alguien por obligación, bajo cohesión o coacción, no seguimos a alguien porque tenemos que hacerlo, sino porque amamos hacerlo. Lucas está dispuesto a este viaje, Lucas está dispuesto a estos riesgos, Aristarco también, porque aman a Pablo. Un líder forjado por Dios inspira en aquellos que Dios ha puesto bajo su cuidado. Vamos a entender la palabra así. Es complejo porque en el último tiempo la palabra liderazgo ha sido muy trastocada. Hoy ser un líder significa ser un tipo de carácter fuerte que impone su voluntad a los demás. No, la Biblia está lejos de entenderse así, la palabra liderazgo. La palabra liderazgo en la Biblia es servicio, es sacrificio, es otra cosa. Entonces, bueno, tengámoslo en mente siempre. Cuando yo uso esa palabra, estoy pensando no en los términos de este mundo, sino en los términos de la palabra. Entonces, tanto Aristarco como Lucas están dispuestos a seguir a Pablo. Pablo despierta en ellos esas ganas, ese sentimiento. Pedro no pudo después sostenerlo. Pero cuando el Señor dijo, miren que ahora van a venir y me van a matar. Pedro, ¿qué dijo? Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel por vos. Es más, si me quieren matar, yo voy a estar dispuesto a que me maten por vos. Jesús, como un líder nato, nuestra figura de líder, despertaba ese amor para seguir. Pedro no pudo, lo sabemos, lo dice después de que Pedro dice eso, el Señor le dice, mirá Pedro, vos no te preocupes, porque vos has sido pedido para que tu fe sea probada. Pero yo lloré por vos y me vas a negar. Pero cuando te vuelvas, lo vimos el viernes, cuando vos te vuelvas, animá a los demás. Pero Pedro estaba dispuesto a seguir. Bueno, todos los discípulos estuvieron dispuestos a seguir por amor al Señor hasta el punto, el amor era tal que estuvieron dispuestos a dar su vida. Lucas y Aristarco están dispuestos a dar su vida junto a Pablo, no por Pablo, junto a Pablo. ¿Por quiénes ellos están dispuestos a dar sus vidas? Por el único que vale la pena que nosotros demos nuestras vidas, es el Señor. Ellos están siguiendo a Pablo porque Pablo es una autoridad forjada por Dios. Ellos están dispuestos a sacrificarse junto a Pablo por causa del Señor. Porque al final es eso, el liderazgo correcto. Entonces ellos zarpan en ese viaje. La primera parte del viaje, no traje mapa, pero el viaje es todo por la costita. Y en la época, hay un dato del tiempo acá que dice, Lucas dice que había pasado el ayuno, ¿no? Lo vamos a ver en la segunda parte. Dice, era peligrosa la navegación por haber pasado el ayuno. Entre septiembre y noviembre era peligrosa la navegación por los vientos en el mar Mediterráneo. Y entre noviembre y enero o febrero, directamente en mar abierto no se navegaba. Nadie se largaba porque corría riesgo tu vida. Había mucha tormenta. Bueno, lo vamos a ver acá. ¿Sí seguían usándose los barcos? Sí, claro. Salías de un puerto, navegabas en un día hasta un lugar que te permitiera ir y llegar en el día, que no estuvieras de noche en el agua, que siempre tuviera la costa a la vista. Entonces vos veías, hoy está lindo, viajemos, pero ahí nomás, cerquita, ¿sí? No, nada de aventurarse en viajes largos. Bueno, de Cesarea hasta Roma es atravesar todo el Mediterráneo, es mucho.
Muy bien, dice que salen ellos de Cesarea y al otro día llegamos a Sidón. Y un detalle, así como Pablo despierta en Lucas y Aristarco amor, despierta también en Julio, la persona que lo tiene que cuidar, ¿sí? Los carceleros y los prisioneros generalmente no desarrollan una relación de que alguien ayude. Yo conocí a una persona sola que tenía que cuidar presos y era bueno con ellos. Y les regalaba Biblias. A uno solo. Y ustedes lo conocen también. Pero si no, no es así. Claro, ese que yo conozco era cristiano. Julio no. Pero de alguna forma, algunos dicen que es probable que Julio haya estado en la defensa de Pablo ante Agripa, que haya conocido. Pero Pablo era una persona respetable. La Biblia, cuando habla de liderazgo, dice que es necesario que aquel que aspira al liderazgo tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Se entiende? Los de afuera significa aquellos que no son parte de la iglesia. Que vos seas respetado de alguna forma. Siempre va a haber gente que va a hablar mal de vos, siempre va a haber gente que... Si mienten, bueno, no pasa nada. El asunto es que no sea cierto. Pero un líder de Dios, alguien que es forjado por Dios, va a despertar respeto. Va a ser digno de confianza. Y dice el texto nuestro, como son muchos versículos voy picoteando, ¿no? Yo agarro y pongo el texto y pongo en negrita lo que quiero y picotear. Dice que este hombre, Julio, trata a Pablo, la palabra que usa acá es con filantropía, o sea, con amor hacia él como hombre, digamos, humanamente. ¿Y qué le permite que haga Pablo cuando llegan a Sidón? Dice, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Pablo sale de Cesarea, llega a Sidón, y en Sidón le permite... Pablo está preso. Julio es su carcelero, por decirlo. Le permite reunirse con los hermanos. Pablo ha estado preso, ha comido, pero no ha comido bien del todo, y los hermanos lo atienden. Probablemente los hermanos de Sidón le hayan dado alimentos para el viaje. Se reúne, el tiempito que está ahí, Pablo está con ellos, comparte con ellos, los edifica, los anima. Ahora, esto es llamativo, pero más llamativo tendría que ser para nosotros. Seguramente Julio agarró y le dijo a un soldado, anda con él. Pero tiene que confiar en que Pablo no se va a escapar, que Pablo no va a hacer nada raro. Y confía. Porque Pablo es un líder que refleja el Evangelio, es un líder forjado por Dios. Y le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. En este pasaje yo quiero que veamos esas dos cosas, sobre todo. Inspira a Pablo amor, inspira a Pablo confianza. En aquellos que es cercanos, que nosotros veamos en un líder al Señor Jesucristo, nos va a llevar a amarlo. Que el mundo vea en un líder al Señor Jesucristo va a llevar a que, aunque no sean creyentes, confíen en Él. Digo, no está bien que un creyente haga esto, sacar fiado. No. Puede no ser aconsejable, pero la gente debería poder decir. Un ejemplo, Pablo, no me quiero poner como ejemplo de nada, ¿no? Pero el otro día conseguimos una compu para Emilia, había que formatearla y yo no sabía bien cómo hacerlo. Y le comenté a un amigo que yo sé que se dedica a eso. Y le digo, bueno, Adrián, cuando cobre te la doy. Y él me dijo, pero tráemela, yo te la hago, cuando vos cobres me pagas. Todos nosotros como cristianos, la gente tendría que ser así.
Llévatelo. Yo confío en que vos me vas a pagar. O si vos me vendiste esto y vos me dijiste que anda bien y que está todo bien, yo te creo. Vos sos confiable en ese sentido. Bueno, cuanto más un líder. Nosotros los creyentes todos tenemos que crecer en eso, ¿no? En ser confiable. Pero un líder es necesario que así sea. Que no tenga dobleces, que... Pablo es alguien que inspira esa confianza. Esta primera sección también nos habla de un viaje difícil, ¿no? Quiero por ahí ver que marquemos algunas frasecitas. Miren, yo subrayé que los vientos eran contrarios, que navegaron muchos días despacio, que llegaron a duras penas, que costearon con dificultad. Lucas usa todo un lenguaje para que nosotros entendamos que este viaje es un viaje difícil. Bueno, hay mucho detalle que nos llevaría tiempo a explicar, que tiene que ver con los vientos. Los vientos no eran favorables. Pablo va yendo del este hacia el oeste. Bueno, los vientos eran al revés, del norte y del este. Venían para acá, del oeste hacia el este, digamos. Los empujaban para el otro lado, no eran favorables los vientos. Y entonces, a veces había una islita y ellos se agarraban y pasaban por abajo de la islita. O sea, el viento venía de acá, ellos se ponían del otro lado para que la islita les tape el viento, ¿no? Y no los empuje para atrás. Pero claro, avanzaban, sí, pero re despacito. Entonces el viaje despacito, lento, con mucha dificultad. Por ahora dificultad de ir despacito, ¿no? Después vamos a ver que la dificultad es mayor porque se viene una tormenta terrible. Esos sí son problemas en serio. Dice, llegan a Sidón, navegan a Sotavento de Chipre, o sea, recostándose contra la costa, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Esa es la primera etapa del viaje. Hallando allí el centurión una nave alejandrina. Ahí se bajan del barco, de este barco más chiquito, y se suben a otro barco. El barco dice ahí que es alejandrino. Eso quiere decir que ¿de qué ciudad es? De Alejandría. Alejandría, que está al sur, en Egipto, y viajaban los barcos grandes porque llevaban grano, desde Egipto hasta Roma. Egipto era el proveedor de grano de Roma. Si Egipto no mandaba trigo a Roma, Roma se moría de hambre. ¿Sí? Y miren si sería tan importante para los romanos el transporte de trigo desde Egipto hasta Roma, que tenían un ministerio, ¿no? ¿Vieron cómo nosotros tenemos nuestros ministerios? Bueno, ellos tenían un ministerio que se encargaba solo de eso. Esto es la explicación de por qué, después cuando haya discusiones sobre qué hacer, el dueño del barco opina, el capitán del barco opina, hasta Pablo opina, pero el que toma la decisión es el centurión. ¿Por qué? Porque el barco está al servicio del imperio y entonces el centurión puede tomar la decisión final. Si yo viajara en un barco que es de otro y no estuviera al servicio del imperio, la decisión la toma el dueño, ¿no? Acá, finalmente no. Hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Y otra vez, navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente al Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, pasan por abajo de Creta, frente a Salmón, y costeándola con gran dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Buenos Puertos sigue existiendo hasta el día de hoy. Muchas de estas tierras ha habido terremotos que han modificado la topografía de las islas y entonces ya no están. Así que en esta primera parte nosotros vemos a Pablo como un líder que está forjado por Dios para inspirar amor y confianza. Una vez que llegan a esta ciudad, Buenos Puertos, viendo la dificultad del viaje, tienen que tomar una decisión, tienen que discutir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo seguimos? Si seguimos así no llegamos más.
Porque están viajando en los tiempos difíciles, pero va a haber un tiempo en el que ya ni siquiera se va a poder viajar. Y nosotros vemos, como en segundo lugar, que un líder forjado por Dios toma la iniciativa. Dice el pasaje, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno. El ayuno es el día de Yom Kippur. Es un tiempo, una fiesta judía en la que se ayuna, se pide perdón y cae siempre a fines de septiembre, principios de octubre. Acá estamos ya, ese año cayó en octubre, según la mayoría de los comentaristas y estudiosos, ya era el tiempo avanzado en el que la navegación era peligrosa. Es un dato que nos da Lucas. Ya era octubre, ya está avanzado el tiempo, no se podía seguir. Y entonces Pablo dice ahí que los amonesta. La palabra acá traducida como amonestar es paraineo, que también se puede traducir como exhortar. Después la va a volver a usar el mismo texto. Los exhorta y les dice, miren, ahí toma Pablo la iniciativa. Interesante, Pablo acá comienza a convertirse en un líder de este viaje. ¿Por qué? Las decisiones las toma el capitán, él es un prisionero y sin embargo él, al ver el riesgo en el cual se encuentran, se mueve a decirles, miren, yo no recomiendo que sigamos, quedémonos acá, va a decir Pablo, diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Él dice, si nosotros seguimos, nos va a ir mal. Podemos perder el cargamento, que es muy valioso, podemos perder la nave, que se rompa y se hunda, pero nos podemos morir todos nosotros. Pero el centurión, Pablo toma iniciativa, pero el centurión, y no está mal lo que hace el centurión, porque Pablo es un viajero experimentado, pero los otros son marineros, se dedican a eso. No es una crítica de Lucas al centurión. Pero dice, el centurión daba más crédito, les creía, consideraba más valiosa la opinión de ¿quién? Del piloto y del patrón de la nave. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Interesante, paréntesis. No siempre lo que piensa la mayoría es lo correcto. Por eso hay que pensar, hay que evaluar, hay que considerar y hay que escuchar siempre. Aunque es Pablo prisionero, él considera su deber advertir que no es conveniente seguir. Y entonces hay como una especie de reunión en la que se discute, y bueno, a Pablo lo dejan participar de esa reunión y Pablo dice lo que él piensa que deben hacer. Ahora, esa ciudad, Buenos Puertos, no tenía toda la comodidad y tampoco era tan segura, porque por la posición de la ciudad, a veces en ese puerto había vientos peligrosos. Entonces, si ellos se quedaban ahí, podía pasar que la nave anclada incluso ahí hasta podía hundirse. Cuando una tormenta grande, la iba a sangolotear toda y podía romper. Entonces ellos no estaban conformes. Y dicen, vamos a arriesgarnos y vamos a seguir adelante, a ver si podemos llegar a Fenice, que es un puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste. ¿Por qué? Porque no pueden mirar para dos lados al mismo tiempo el puerto. Había dos puertos en realidad. E invernar allí. Vamos a buscar un lugar donde nosotros tengamos comodidad y donde el barco esté tranquilo y podamos decir, bueno, acá podemos pasar el invierno. El invierno en el Mediterráneo no nieva, no es una época de frío como nosotros decimos. Es una época de mucha lluvia, de mucho viento, de mucha tormenta. Entonces ellos dicen, bueno, veamos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos acá en Buenos Puertos? Pablo dice, sí, quedémonos porque nos arriesgamos. Podemos perder la carga, podemos perder el barco, podemos perder nuestras propias vidas. La mayoría dice, no, sigamos porque no es una buena opción. Y entonces llegamos a nuestro tercer punto. Y acá vamos a ver nosotros que un líder forjado por Dios es prudente y juicioso, habla con autoridad y anima a confiar en Dios. Esta es la parte como más extensa de nuestro pasaje. Un líder forjado por Dios tiene buen juicio, es prudente, es juicioso, evalúa sus decisiones, es sobrio.
No se deja llevar por lo primero que se le ocurre. Tiene criterio. Cuando habla lo hace con autoridad. Y también, y esto es muy importante, un líder forjado por Dios va a animar a las personas a que confíen en Dios. Al final, un líder forjado por Dios lidera, guía a las personas ¿hacia quién? No hacia sí mismo, sino hacia Dios. Está mal que, por ejemplo, ¿no? Disculpen el ejemplo, en una iglesia pongamos un cartel grandote y haya la foto del pastor ahí. No dice en ningún lado en la Biblia que esté mal, pero en realidad es guiar a las personas a una persona, a otra persona. Y un líder forjado por Dios nunca guía a las personas hacia sí mismo. Siempre las va a guiar hacia Dios. O sea, esa sería la razón por la que detrás de poner una foto grande de quien sea que esté ahí, hay ese deseo. Digamos, esa sería la razón por la que. Vamos al pasaje. Entonces, después de haber tomado esa decisión de seguir viaje y de buscar llegar hasta Fenice, dice, soplando una brisa del sur, empezó un vientito que venía del sur. Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Ellos dijeron, vamos a seguir. Y viene el vientito, viste que te dije, convenía seguir. Vamos, está lindo el viento, vamos, nos va a llevar. Pero no mucho después, ahí nomás, dio contra la nave un viento huracanado. ¿Vieron ustedes los huracanes que siempre nos muestran? Nosotros los vemos acá en el Caribe. Uno que conoce a veces tantas iglesias en República Dominicana. Los servicios a veces se suspenden por huracanes y todo. Bueno, un viento huracanado. Se produce un viento que es muy fuerte. ¿Qué pasaba si agarraba ese viento al barco? Lo destrozaba. Y miren, el viento se llama Euroclidón. Bueno, la palabra significa, por ahí viene es una deformación de una palabra euroaquilón, que significa viento del noreste. O sea, un viento que venía del noreste. Pero, o sea, era recurrente el viento, tan recurrente que le habían puesto un nombre. ¿Qué viento nosotros tenemos en nuestro país que tiene un nombre? El sonda, ¿bien? Todos pensaron en el mismo. El viento sonda. Porque no es que eso, yo no sé no sé si es cierto. Nosotros tenemos un dicho en Pinto que es viento del este, agua como peste. O sea que va a llover mucho. Nunca me fijé. Pero nosotros tenemos el viento sonda. ¿Por qué tiene un nombre? Porque no es que un día el viento está de allá. Siempre viene más o menos del mismo lado el viento. O sea, y es un viento muy particular. Y es más, se suspenden las clases cuando hay sonda en Mendoza. Mendoza, San Juan. Porque tiene, no sé qué particularidades tiene, pero es un problema cuando hay un sonda fuerte. Bueno, acá hay el Euroclidón. Cuando estaba el Euroclidón, ¿qué había que hacer? No suspender las clases, sino suspender la navegación. El problema está que los agarran en el medio del mar. Sigo. Siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner la proa al viento. Aclaración, a ver, ¿proa qué es del barco? La parte de adelante. Popa, la parte de atrás. ¿Estamos todos con eso? Porque hay mucho nombre marítimo. Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Dejaron el barco a la voluntad del viento. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, en un momento había una islita, y se resguardaron en la islita, entonces el viento no les pegó tan fuerte. Aprovecharon a tratar de resolver algunas cosas. Dice, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Qué es el esquife? Un barquito salvavidas. Un bote salvavidas. ¿Cómo se hacía generalmente? El barco iba y llevaba atrás atado a este bote salvavidas. Que en realidad no era tanto un bote salvavidas, sino que era un bote, porque generalmente los barcos no llegaban hasta la orillita. Vieron que ahora está todo más moderno, digamos, pero
En la época antigua, cuando los barcos llegaban a Buenos Aires, nuestro puerto, entraban al Río de la Plata unas carretas con unas ruedas re altas, porque vos tenías que saltar del barco grande que había venido de España a un barco más chico que te acercaba, un bote más chico que te acercaba un poco más, y después te subías a una carreta hasta llevarte a tierra firme. Porque el barco se hunde, una parte importante del barco está hundida en el agua. Entonces vos no podés llevar hasta la arena, ¿cómo haces? ¿Cómo lo sacas? Entonces los barcos tenían un esquife que podía servir para que unos marineros se bajaran y fueran hasta una isla y trajeran agua, o para bajar los pasajeros en un puerto, y como un bote salvavidas, obviamente, también. Ese barquito, ese esquife, iba atado atrás. Bueno, acá era un problema llevar el esquife atrás, porque desestabilizaba el barco. Entonces lo tienen que subir. Claro, pero está lleno de agua, porque llueve. El viento huracanado es viento fuerte, lluvia, es mucha cosa. Y entonces lo tienen que subir y lo hacen con dificultad. Va a volver a aparecer la palabrita esquife, presten atención. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Aclaro esta parte. El viento era tan fuerte, como los barcos son de qué en esa época, de madera, ¿no? Tablas de madera que van así todo. Son tan fuertes que te pueden desarmar el barco. Le empiezan a hacer tanta presión el viento y el agua al barco que te lo deforma todo y se desarma el barco. ¿Qué hacían ellos? Agarrar y tenían unos cables que le daban toda la vuelta al barco y los ajustaban. Ataban el barco como para que el barco quede lo más firme posible y resista ese viento. Hasta ese extremo tienen que hacer. Y dice, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Dos cositas para aclarar acá. Temor de dar en la sirte. ¿Qué era la sirte? Era un lugar en el sur de África. O sea, ellos piensan que, como no saben ni a dónde están, y el viento es tan fuerte y el barco está en la deriva, piensan, este viento nos puede haber traído hasta las costas de África. Y había una zona costera que estaba llena de piedras y era un cementerio de barcos. Barco que terminaba ahí se hundía, porque golpeaba, era una zona súper peligrosa. Y se le daba ese nombre, la Sirte. Estaba en el sur de África, o sea, abajo de todo. Tenían que haberse desviado mucho, pero ellos no sabían dónde estaban. ¿Cómo se guiaban los marineros en esa época? Con las estrellas. No se veían las estrellas, una tormenta bárbara. No se veía nada, no sabían dónde estaban. La situación es muy complicada. Nosotros lo leemos y es una narración atractiva, pero ellos están... Es una tormenta terrible, muy terrible. Hay muchas películas, a mí me gusta ver esa película de tormentas en el mar. No sé qué me pasaría si me fuera tormenta en el mar, pero las películas son lindas. Pero uno sabe que eso se filmó en algún lado y tiraban agua, pero no. Además de ceñir la nave, atarla toda, arriaron las velas, o sea, bajaron todas las velas, las bajaron. Y el barco quedó a la deriva. O sea, no va para ningún lado, para donde el agua y el viento lo llevan. Y dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Verbo raro lo tuve que buscar en el diccionario. Alijar es empezar a tirar del barco, a limpiar el barco y tirar todo aquello que no fuera necesario. ¿Para qué? Para que el barco flote mejor, porque es evidente que el agua ha empezado a entrar en el barco. Los barcos de ahora son prácticamente, son de mercado, qué sé yo, no entra ni una gota de agua. Los barcos de antes eran de madera, tenían brea, qué sé yo. Siempre entraba agua. Un poquito de agua entraba, siempre había. Y había que sacarla. Bueno, acá empezó a entrar más. Y bueno, hubo que empezar a sacar, a tirar cosas para ver si podía el barco resistir. Dice, al tercer día con nuestras propias manos, y esto lo dice Lucas, o sea, ya no son solo los marineros, los pasajeros. A los pasajeros le dicen, muchachos, ayuden porque nos hundimos. Y empiezan a tirar los aparejos, dice. Arrojamos los aparejos de la nave. ¿Qué son los aparejos? Todo aquello, sogas, velas, todas las cosas de la nave que se llevan de repuesto. Los barcos llevan una vela de repuesto, una soga de repuesto, todo porque se rompe en el mar, ponerle vela nueva, ¿no? Hay que llevar.
Pero se está hundiendo el barco, no importa. Lleguemos a algún lado, después compramos más velas, tirémosla. Es como despojarse de algo que es necesario, muy necesario. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, fíjense la tormenta, no se ve ni el sol, ni las estrellas, nada, tormenta, muchos días. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza en salvarnos. Ya está. El barco se va a hundir, nosotros estamos acá en el medio del agua. Fuimos. Y acá habla Pablo. Entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, la comida se mojó, imagínense cómo se mueve el barco, lo que comes no se queda. Es muy difícil. No duerme bien nadie. Son días de tormenta. Y de dormir, si dormís con el corazón en la boca y no sabés. Y si se te mojan las patitas, vos pensás. ¿Se entienden? No traten de... Entonces Pablo dice, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos dijo. Y acá vemos a Pablo, un hombre prudente y juicioso. Le tendrían que haber hecho caso. Él le había dicho. Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. Y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ustedes me debieran haber escuchado. Pablo, como un líder forjado por Dios, pensaba, meditaba, no tomaba sus decisiones a la ligera, no decía cualquier pavada. Tenía buen juicio. Bueno, un líder forjado por Dios tiene que ser alguien juicioso. Tiene que ser alguien con criterio. Paréntesis, quizá innecesario. ¿De dónde surge el criterio? Yo no voy a opinar sobre si a Néstor le conviene comprar un Peugeot o un Renault. Porque no sé nada de eso. ¿De qué podría uno opinar? De cómo vivir mejor la vida cristiana. ¿Cómo yo forjo el criterio necesario para eso? No porque yo cuando era chico, no porque yo vi un video. ¿Cómo forja el buen juicio un siervo? Con la palabra. Pero al final es la palabra. Yo te digo lo que a mí me parece, a vos te parece otra cosa. Pero si lees la palabra. Pero Pablo no se queda ahí. Diciendo, habría sido por cierto conveniente, hermanos, haberme oído, no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Y ahora habla Pablo con autoridad. Os exhorto a tener buen ánimo. Y es la misma palabra que antes se tradujo como amonestación. No se desesperen, le dice él. No se desesperen. Tengan ánimo. No habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. O sea, está bueno escuchar eso. Pero vos estás en el mar, ya no hay esperanza. ¿Quién creyó a lo que Pablo decía? Vos no te preocupes que todo va a salir bien. ¿Qué va a salir todo bien? Vos fijate, eso es un desastre todo, nos vamos a hundir. Pero Pablo ahí muestra su autoridad, una autoridad que depende de Dios. Y él les dice, yo los exhorto a tener buen ánimo. Ninguno de ustedes se va a morir. Ninguno. Una afirmación osadísima de Pablo. Sino solamente de la nave. Le dice, la nave se va a romper, pero ninguno de ustedes se va a morir. Porque esta noche, y acá viene, ¿de dónde viene la autoridad de Pablo? Ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Qué precioso es. Del Dios de quien soy. Yo pertenezco al Señor. Y yo sirvo al Señor. Y el Señor me dijo a mí, y yo soy de Él. Y el Señor me dijo esto. Pablo,
no temas, es necesario que comparezcas ante César. Vos tenés que llegar a Roma. Dios podría haber dicho, vos tenés que llegar a Roma, los otros que se hundan. Pero el Señor le dijo, he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, todos. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Déjenme ver esa última partecita. Pablo dice, tenemos que llegar a alguna isla. Dios se va a encargar de que lleguemos a una isla, pero hay cosas de las que nosotros nos tenemos que encargar. Y ahora lo vamos a ver. Así que aquí, un líder forjado por Dios es prudente y juicioso, habla con autoridad y anima a confiar en Dios. Por último, un líder forjado por Dios no transige en lo que es necesario sostener y guía con el ejemplo. Transigir es aflojar, transar. Ser líder de lo que sea, ¿significa a veces conceder? Sí, claro. A veces uno hace cosas que no le gustan tanto o que no tiene tantas ganas de hacer. Yo cuando hago asado pongo morrón en la parrilla. No lo como. Una pavada. Un líder tiene que a veces decir, bueno, es secundario, es mínimo. ¿Por qué quiero siempre yo imponer mi voluntad o mis preferencias? ¿Puedo permitir y acceder a que se haga de otra forma? Bueno, sí. Pero hay cosas en las que no. Hay cosas en las que no se debe transigir. No se debe transar, no hay que aflojar. El pasaje dice, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático. Acá mar Adriático, hoy hay un mar Adriático y es el mar que está entre Croacia e Italia. En este momento el mar Adriático se llamaba todo el Mediterráneo. A la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Seguramente escucharon las olas golpear, no veían nada, pero escuchaban las olas golpear contra las piedras. Y entonces dijeron, estamos cerca de tierra. ¿Y qué hicieron? Echando la sonda, hallaron 20 brazas. La sonda es una soga larga con nudos cada tanta... medio metro, calculen ustedes. 20 brazas, no, 2 metros. Ayúdenme. 20 brazas son 40 metros. Así que serían cada 2 metros los nudos. Hagan la cuenta en casa. Una piedra en el fondo para que la soga se hunda. Nudos. Siempre a la misma distancia, obvio. Bueno, está. ¿Cuánto se hundió? Ahí sé qué profundidad está. Toman así, está hondo, pero no tan hondo. La barca sigue avanzando, vuelven a tirar y está menos hondo. ¿Qué significa eso? Se están acercando a tierra. Lo que Pablo les dijo, miren, vamos a llegar a una isla y confíen, Dios me dijo que todos nos vamos a salvar. Ya empieza a suceder acá. Hallaron 20 brazas, pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos, como escucharon las olas, hay piedras. Si vos das con el barco contra las piedras, se rompe todo y vos mismo te rompes todo. Te morís. Echaron 4 anclas por la popa. O sea, por la parte de atrás, echaron 4 anclas para que el barco se quede medio quietecito. Porque aparte es de noche. Y ansiaban que se hiciese de día. Ya cuando fuera de día, si veían algo, podían ver la forma en la que llegar hasta la orilla. Después que el barco se haga pedazo. Pero ellos tenían que llegar a la isla. Y acá hay un problemita. Entonces los marineros procuraron huir. Los marineros saben, ¿hay posibilidades de salvarse? Sí. Pero si queremos que se salven todos, las posibilidades bajan.
Ahora, si nosotros nos la jugamos y buscamos, hacemos la nuestra, nosotros que somos más marineros tenemos posibilidades de salvarnos. Nuestras posibilidades aumentan. ¿Y qué hacen los marineros? Echando el esquife al mar, lo vuelven a sacar, lo ponen ahí. Dice Lucas, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. No, estamos ocupados a ver si podemos acomodar el barco así. Vamos a poner el barco acá. No, se querían escapar y los querían dejar solos. Tremendo, ¿no? O sea, es... Sálvese quien pueda. ¿Se acuerdan? No me acuerdo mucho, la vi una sola vez. No es de mis películas favoritas. La película Titanic. DiCaprio es el bueno y hay un morocho que es el malo. Y al final él quiere subir él al barco y miente, no sé qué hace. Miente para subir al bote salvavidas. No me acuerdo los detalles. Agarra una nena, claro. Bueno, ¿qué es eso? Los marineros son iguales. Pero claro, ellos se hacen los tontos y dicen, nos subimos al barco, al esquife y arriesguémonos a tratar de llegar a la isla. Cuando se vea un poquito el sol, juguémonosla nosotros. Y los otros que se arreglen. Pero Pablo había dicho que se tenían que salvar todos, si era necesario dar con una isla. En esto Pablo no puede transar. Es necesario esto. Y entonces Pablo le dice al centurión, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Porque manejar la nave, hacer que todos se salven, depende de los marineros. Pues los que están ahí no saben manejar ciertas cosas, no saben hacer ciertas cosas. Necesitan a los marineros. Entonces, o nos morimos todos o nos salvamos todos. Los marineros dicen, no, que se mueran los otros, nos salvamos nosotros. Pablo dice, Dios dijo, todos nos salvamos, pero todos. Y en esto no puedo transar. Y entonces, ahora sí, el centurión lo escucha. Y dice, los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cortan la soga, que la tormenta se lleve el barco y el barquito ese, el bote salvavidas. Entonces, los soldados cortaron las amarras, lo dejaron perderse. Y dice, cuando Pablo comenzó... Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen. Les dijo, si uno se pone a comer, ¿se acuerdan, no? Pedro que dormía en la cárcel. ¿Por qué podía dormir? Porque estaba confiado. Cuando uno está confiado, bueno, expresar confianza, confíen, coman algo, confíen, coman algo, les dice. Y les dice, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno. O sea, la tormenta duró eso, 14 días, sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ese era un refrán judío muy usado. Ni siquiera un pelo se te va a perder. No te preocupes. Y habiendo dicho esto, Pablo inspira a los demás a confiar en Dios. ¿Y qué hace? Da ejemplo de confianza en Dios. Un líder guía con el ejemplo. Si alguien dice, confíen en Dios, bueno, tenés que mostrarlo. Tenés que vivirlo vos. Y entonces Pablo les dice, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Muchas. Era una nave grande. Y ya satisfechos, aligeraron la nave. Allá pensando, bueno, ahora vamos a hacer este tramo final. Es una maniobra difícil. Hay que hacer que la nave encare contra la playa, que se va a romper menos, digamos, y que el mar la lleve contra la playa. Para eso, lo mejor es que esté lo más arriba posible, lo menos hundida posible. ¿Qué van a hacer? Van a tirar del barco todo lo que puedan. Por eso dice,
Ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Mucha plata valía el trigo, no importa. ¿Para qué sirve el trigo hundido en el mar? Para nada. Lo tiraron. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, no tenían ni idea de dónde estaban. Pero veían una ensenada que tenía playa. Listo, lugar ideal para mandar el barco. En la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar. Todo deja. Largando también las amarras del timón. E izada al viento la vela de proa, ponen la vela para que el viento empuje al barco contra la isla. Enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. La nave se quedó en un lugar encallada. Y la proa, hincada, quedó inmóvil. La parte de adelante quedó inmóvil. Y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces, de al lado de adelante, el barco estaba encajado, pero las olas le pegaban en la parte de atrás y se empezó a romper. Y estaban ahí, cerquita. O sea, porque el barco estaba hundido, pero ellos no veían. La playa estaba un poquito más allá. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Porque ahora que no había esquife, ¿cuál era la única solución? Que se tiren al agua y naden, como desesperados hasta la orilla. Y los soldados piensan, estos se tiran al agua y se escapan. Digo, Pablo es un hombre respetable y confiable. Los otros son presos. No sabemos cuántos presos, pero había un par. Entonces ellos deciden, vamos a matarlos para que ninguno se fugue. Qué locura. Sobrevivieron toda la tormenta y en el último momento los soldados dicen, bueno, para que no se escapen, matémoslo. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Qué interesante, porque Lucas aclara. ¿A quién quiere salvar el centurión? A Pablo. O sea, si no hubiera estado Pablo, era lo más sensato de hacer. Se hacía. En esa época se hacía, listo. Para que no se escapen, los matamos. Y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. O sea, los que podían y sabían nadar se tiraron al agua y nadaron hasta la orilla. Que no es nadar en la Pelopincho, es nadar en un mar de ola bravía. Yo me hundo. Pero los que no sabían nadar, como sea, agárrense de un barril, de una tabla, de lo que sea, y pataleen hacia el mar, vayan para allá. Y nos ayudamos con sogas, como podamos. Ya está. Y es precioso cómo termina. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hemos enfocado la lectura de este pasaje, porque entiendo que es así, en Pablo como un líder forjado por Dios. Déjenme centrarme también un poquito en esa parte final de la frase. Nosotros buscamos un líder forjado por Dios. Es la providencia del Señor y es la soberanía del Señor. Es Dios el que ha estado cuidando de Pablo. Dios es el que lo guardó en el medio de la tormenta. Dios es el que impide, porque el centurión se convierte en una mano del Señor, que los soldados lo maten. Es Dios, siempre Dios, siempre Dios. Nosotros hemos visto entonces que un líder forjado por Dios inspira amor y confianza. Un líder forjado por Dios toma la iniciativa. Es prudente, juicioso, habla con autoridad, anima a confiar en Dios. No transige en lo que es necesario sostener y guía con el ejemplo. A modo de conclusión, la Iglesia necesita líderes con corazones y vidas forjadas por Dios, comprometidos con la verdad del Evangelio. Nosotros, como Iglesia, ¿qué clase de líderes estamos buscando y admirando?
¿Por qué liderazgo estamos orando? El liderazgo que nosotros estemos dispuestos a seguir habla también de nuestros corazones. Si nosotros amamos a Dios y queremos ser personas piadosas, vamos a buscar autoridades que amen a Dios, se sometan a Dios y busquen a Dios. El liderazgo conforme a los estándares de Dios no es un liderazgo conforme al mundo. Está lejos de eso. Un gran problema con las iglesias hoy es que tienen líderes con los estándares del mundo. Porque no está la palabra del Señor. Pero es para nosotros muy fácil admirar a personas con carácter, a personas audaces, a personas habilidosas y llenas de talentos. Es muy fácil. Pero la palabra de Dios nos llama a buscar liderazgos que sean reflejos de Cristo. El listado de lo que es un requisito para un obispo tiene una sola habilidad, apto para enseñar. Pero tiene como 8 requisitos que hablan de alguien cuyo corazón está moldeado por el Evangelio. Es amable, es paciente, no es contencioso, tiene buen testimonio, es irreprensible. Todo eso no son habilidades, es un carácter forjado por Dios. Ese es el tipo de liderazgo. Iglesia, nosotros oramos y ansiamos un día en que esta iglesia sea una iglesia establecida. Para que esa iglesia sea establecida, nosotros vamos a tener que cumplir con un mandato de la Biblia. Someteos a vuestros pastores, dice la Biblia. Pero para que nosotros podamos someternos, tienen que ser pastores conforme al corazón de Dios. Y entonces nosotros tenemos que orar por eso. Porque las personas, porque no es una, que Dios envíe para pastorearnos como su pueblo en esta ciudad, sean hombres conforme a su corazón. Hombres forjados por Dios, que vivan y reflejen el Evangelio. Entonces las habilidades tienen un segundo plano. Lo que importa es que haya un corazón humilde que esté dispuesto a servir en los estándares de Dios y bajo los parámetros de Dios. Por eso nosotros tenemos que orar. Nosotros esperamos eso. Yo oro eso para nuestra iglesia. Bueno, oremos así. Oremos así. Porque lamentablemente el liderazgo define una iglesia al final. Y si Dios cuida a la iglesia, Dios va a darnos líderes conforme a su corazón. Líderes que sean forjados por Él. Nosotros no podemos buscar a hombres admirables. Tenemos que buscar a hombres piadosos. La iglesia no puede buscar estrellitas, no puede buscar capataces, gente que se enseñoree. Pedro, no se enseñoreen de la iglesia. Eso no está bien. Nosotros sabemos. No importa lo que pase en otro lugar. La palabra del Señor obra. Acá nosotros estamos orando y buscando un liderazgo. Bueno, oremos por esto. Oremos por esto. Que reflejen el corazón de Dios. Pablo es un líder forjado por Dios en la escuela del sufrimiento y en la escuela de la dependencia de la gracia. Ese es el tipo de liderazgo que deben tener nuestras oraciones. Finalmente, hermano, cualquier persona en este mundo está dispuesta a someterse a una autoridad fuerte. Cualquier estructura donde haya muchas personas, hay alguno que es un líder nato y se destaca y termina organizando. Es necesario a veces. Porque si no, donde hay mucho cacique y poco indio, hay lío. Sí.
para que nosotros deseemos someternos en el buen sentido de la palabra, ponernos bajo la guía y la autoridad de alguien que refleje a Cristo. Necesitamos corazones también cambiados por el Evangelio. El Evangelio tiene que moldear nuestros corazones para que nosotros deseemos eso. Si nosotros estamos deseando un tipo de liderazgo más parecido al liderazgo del mundo, examinemos nuestros corazones. Amén. Oremos.